Estamos ahora desde la Clínica de la Columna y vamos a hablar con el doctor Alfonso Ramírez. Poncho. Hola. Bienvenido. ¿Cómo estás? Como siempre, un tema que nos va a dejar pensando toda la semana hasta el siguiente programa, Poncho. Así es. Mortandad o mortalidad por anestesia, mitos y realidades. ¿Por qué este tema, Alfonso? Es un tema que salió de una pregunta que hice a un grupo de amistades. O sea, tienen miedo. O sea, ¿de qué se trata el asunto de la mortalidad relacionada con anestesia? Es lo primero que piensan cuando les dan un diagnóstico en el cual tienen que operarse y entonces van a estar sometidos a un procedimiento anestésico. Es miedo, pero es más mito que otra cosa. Y aquí lo vamos a ver. Hablando de mortalidad por anestesia, nos traes preparadas unas imágenes. ¿Qué significan estas estadísticas? ¿A qué se refieren con estas estadísticas? Las estadísticas son muy escasas, o sea, no hay muchas estadísticas porque pues conlleva una cuestión legal y no todo mundo está dispuesto a evidenciarse. Pero ahí el asunto es ver cómo a través de los años ha disminuido, de por sí era muy poca la incidencia de mortalidad por anestesia, pero ha ido disminuyendo y eso fue a partir de los años 80. En los años 80 hubo consensos a niveles mundiales en los cuales tenían que dictaminar reglas para que los procedimientos fueran cada vez más seguros. Esto va muy relacionado también con el desarrollo tecnológico, el contar con nuevos aparatos, nuevos métodos también de anestesia. Yo lo veo con la cirugía de columna. Así es. Muchas veces en casa, cuando le dices a un paciente que necesita una cirugía, lo primero que piensa es en temor porque se quedaban meses incluso en cama. Y muy seguramente pasa algo similar con la anestesia, ¿no? Son ideas de tiempos anteriores que todavía circulan por ahí. Así, y con la poca estadística que hay podemos determinar que la mortalidad debida absolutamente a procedimiento anestésico es muy baja. Estamos hablando de menos de un paciente, a partir de los años 80 son de 0.80 y tantos % por cada 10,000 personas que se operan. Entonces es muy baja. De todas maneras existe, es un riesgo que es latente, ¿verdad? Pero estamos viendo eso. Ahora, la tecnología se empieza a desarrollar, la tecnología nos da mejores elementos para manejar a una persona, pero si no hacemos un recuento de qué fue lo que pasó o qué fue lo que puede pasar, pues con todo y tecnología tenemos ese problema porque aquí en las estadísticas también vemos que la mayor parte es por descuido del que está haciendo el procedimiento. O sea, meramente pues, somos humanos y algunas veces cabe la causa de un error humano, pero con los utensilios que tenemos en la actualidad, los monitores, las máquinas de anestesia, este error humano cada vez va siendo menor. Debe de ser menor, pero dentro de la estadística, si te fijas, en los años 50 estaba un 3.5% de muertes debidas a anestesia. En los años 80 baja menos de 1. Sí existe el riesgo. ¿Por qué? Porque se desarrollaron los monitores. Pero en cuanto vemos cuál es la causa de muerte debido a un procedimiento anestésico, siempre es la falta de oxigenación. Y esto es, si se fijan, otra de las preguntas era ¿por qué no puedo comer o debemos de tener ayuno? Precisamente por eso, porque la comida se regresa, se mete a los pulmones y la persona muere ahogada, que nosotros decimos broncoaspiración, pero realmente muere por hipoxia, o sea, le baja la oxigenación en sangre. Eso completaría otra de las preguntas, ¿por qué los ayunos, no? Es bien importante que el paciente llegue con un ayuno de al menos ¿cuántas horas? De al menos 8 horas. 8 horas. En una cirugía electiva. ¿Sí? En una cirugía electiva, sí. Si hablamos de una cirugía de urgencia, ¿qué se hace en esos casos para apoyar a la gente que tiene la necesidad de una cirugía en ese momento? Cuando es una cirugía urgente, lo que podemos hacer son maniobras para la intubación, cuando es anestesia general. Son maniobras que podemos hacer y asegurarnos bien de proteger la vía aérea, pero sí se puede hacer. Claro que lleva más riesgo, sí, porque es una cirugía que incluso en un accidente acaban de salir de comer, tienen el accidente y llegan al hospital. Pero hay manera también de manejar a estos pacientes con seguridad. Aquí es donde
en la vida del médico empiezan las decisiones y hay que valorar el riesgo del menos del 1% de muerte por anestesia que se ve en la actualidad. Hablando, estas estadísticas supongo que son de las muertes en generales asociadas a un procedimiento quirúrgico. Así es. De ese 100%, el 1% es imputable a una anestesia. Así es. Ahora, de estas, pues, ¿qué es más importante en ese momento que tenemos un paciente grave? Si es atenderlo de inmediato y hacerle una cirugía urgente contra el riesgo que esto conlleva, ¿no? Nos deja mucho pensando. Yo creo que hay muchas otras cosas que deberíamos de también tomar en cuenta que han cambiado con el tiempo. No solamente que los anestesiólogos dejaron de ser anestesistas y ahora son anestesiólogos que están cada vez más capacitados, pero también qué implementos tecnológicos ayudan a que tú hagas mejor tu trabajo. Mira, en estos casos tenemos monitores cardíacos. Ahí vemos continuamente la presión arterial, vemos la frecuencia cardíaca, vemos cómo está funcionando el corazón, si hay algún problema con el corazón, y también vemos el funcionamiento de los pulmones. Cualquiera de ellos tienen alarmas, las cuales son audibles cuando hay problema. O sea que ya, si estamos con un aparato continuamente, se puede programar el aparato para checar la presión y todos los signos vitales de 3 a 5 minutos, cada 3 o cada 5 minutos, y tienen alarmas audibles, pues ya es muy difícil que un paciente se te ponga mal. Claro. Sí, ahí es la cuestión, es estar al pendiente, estar vigilando, no te puedes alejar de la persona. Y no pasa absolutamente nada. No podemos evitar que haya alguna complicación, porque no todas las personas entran en buenas condiciones, en óptimas condiciones, pero tratamos de que eso se quede en un incidente y no llegue a ser un accidente. En el caso específico de los riesgos en una cirugía, los anestésicos también han cambiado con el paso del tiempo, ¿no? Así es. Las máquinas de anestesia también son diferentes en la anestesia. Son diferentes, los monitores están integrados a la máquina de anestesia, el ventilador automático ya tiene mejores capacidades para ventilar a una persona durante mucho tiempo, y los anestésicos ahora no son de larga duración. El anestésico general, después de media hora de haberlo quitado, el paciente está despierto. Y todos los medicamentos que utilizamos durante la anestesia también duran 25 minutos a 45 minutos. De tal manera que terminando, tienes 25 minutos para que te despiertes. Definitivamente, otro tema que el doctor Alfonso nos deja pensando. La intención es que usted en casa sepa muy bien. ¿Hay riesgo siempre que entra a una cirugía? Sí. No tratamos de ocultar nada que no sea cierto. Pero el riesgo de una muerte asociada a un procedimiento quirúrgico debido a una anestesia o a algún accidente dentro de la anestesia es menor al 1%. Eso es muy bajo en la actualidad. Y lo importante es que usted confíe en la persona que está de ese otro lado, en el anestesiólogo con el que usted va a trabajar, el que va a dejar usted que trabaje en usted. Entonces, tranquilos, en el CERES contamos con un excelente anestesiólogo, el doctor Alfonso Ramírez, con muchísima experiencia, no solo por las canas, también por los años que él tiene trabajando. Muchísimas gracias, Alfonso. Nos vemos en el siguiente programa. Ya nos dejó pensando una semana más. Continuamos.